gracias por tu inmenso amor, Señor Jesús, gracias por la salvación. Alábalo, Él es bueno y poderoso, exáltalo, Él es grande y majestuoso. Alábalo, Él es bueno y poderoso, exáltalo, Él es grande y majestuoso. Adóralo con todo tu corazón y sentirás la presencia de su amor. Dancemos a Él, su presencia causa gozo. Dancemos a Él es todopoderoso. Alábalo, Él es bueno y poderoso. Exáltalo, Él es grande y majestuoso. Alábalo, Él es bueno y poderoso. Exáltalo, Él es grande y majestuoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Omnipotente. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío, eres tú mi gran Jesús, eres tú mi gran Jesús. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío, eres tú mi gran Jesús, eres tú mi gran Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Omnipotente. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío, eres tú mi gran Jesús, eres tú mi gran Jesús. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío, eres tú mi gran Jesús, eres tú mi gran Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22. Domingo 27 de agosto. Dios es bueno y es maravilloso. Poco a poco. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Digo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imea. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria.
y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kena, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galá y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galá, o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y el Señor la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galá? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Acá vemos en tiempos del rey Acab, este rey que tenía una esposa llamada Jezabel, y Jesús la utiliza en el Apocalipsis como figura de apostasía, de persona que enseñaba a fornicar a su pueblo. Cuando nosotros leemos todo este reinado de este rey, hubieron profetas en medio de este reino como Elías, y acá vemos al profeta Micaías. Y si tratamos de mirar algo, miraremos que eran los únicos profetas que habían en el tiempo a favor de Dios. Y acá vemos que cuando acá iba a la guerra, cuando iba a salir a la guerra, él no pronuncia palabra en favor de Dios. Él no dice si Dios permite, él no dice si Dios quiere que yo vaya. Él dice que el lugar a que él le pertenece y hay que irlo a tomar porque es de ellos. Pero estaba un hombre de Dios allí como Josafat, y Josafat pregunta si había algún profeta que les pudiera decir qué pensaba Dios de lo que iban a hacer. Y Josafat acá manda a llamar a todos esos profetas que no tenían nada que ver con Dios y les profetizaron que él iba a tener victoria. Pero entonces Josafat, al ver que ninguno era de Dios, pidió que por favor, si había algún profeta de Dios, lo trajesen. Y ahí vemos que aparece Micaías. Estos tiempos de acá no son diferentes a los tiempos de hoy. Hoy hay muchos profetas, muchos apóstoles, muchas personas que dicen ser de Dios, pero en realidad la palabra que hay en sus bocas, la doctrina que enseñan, no es de Dios. Acá vemos a un profeta como Micaías, que el oficial de la guardia le dice: mira, habla bien a favor del rey, porque todos los profetas están hablando que le va a ir bien. Tú sígueles la corriente y dile que le va a ir bien. Y vemos la característica de un hombre de Dios. Le dice: lo que el Señor me dijere, eso yo hablaré. Eso yo hablaré. Y vemos que este profeta al final, cuando profetiza así al rey acá, vemos que él termina en la cárcel por haberle dicho a Acab su final. Y termina en la cárcel comiendo agua y
comiendo pan y bebiendo agua de angustia, como le decían en aquel tiempo, solo por haber hecho la voluntad del Señor. Nuestro Señor Jesucristo habla en el libro de Mateo 10:16, dándole instrucciones a sus discípulos. Mateo 10:16, leo en el nombre de Cristo Jesús. Dice nuestro Señor de la siguiente manera: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois ustedes los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Acá vemos cómo nuestro Señor, enviando a sus discípulos a predicar las buenas nuevas, les daba instrucciones de que fueran sencillos como palomas y prudentes como las serpientes. Nosotros vemos la prudencia que tienen las serpientes cuando se mueven, cuando cazan, cuando son asediadas. Tienen una prudencia y la característica de ellas es parecida a la del gato, que se paran a esperar. Son prudentes. ¿Sí? El Señor le dice a sus discípulos estas instrucciones. Sabemos que esas instrucciones son también para nosotros, porque Mateo 28 dice que id y haced discípulos a todas las naciones. A estos discípulos les envía Jesús a ser discípulos. O sea que estas instrucciones nos pertenecen. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la mayoría de las personas se desvían y la mayoría de las personas no permanecen en la fe porque no están en la doctrina, no están en la palabra, no están en lo que Jesús dice. ¿Y por qué no están? Bueno, Jesús dice que el tiempo del fin sería un tiempo muy peligroso. Si nosotros vamos a este mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, nos expresa las señales del fin. Y aquí dice el Señor: yo quiero que veamos la cronología, de qué manera el Señor habla que vendrían todas las cosas. Vamos a leerlo del versículo 3, en el nombre de Cristo Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Subraya eso allí: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos? Muchos. Diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nota, vendrán muchos, pero no solamente vendrán muchos, a muchos también engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Fíjate en la cronología de cómo vendrán los acontecimientos. Dice Jesús que vendrán muchos en su nombre, diciendo, y a muchos engañarán. Dice él
que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por la falsa profecía, los falsos mensajes, los falsos cristianos, la gente que dicen que son, pero no tienen nada que ver con Jesús, se multiplicará la maldad. ¿Por qué? Porque es esa palabra que no tiene nada que ver con la piedad, con Eusebia. Es esa palabra que no declara lo que Jesús dice, lo que hace que venga la maldad. Cuando nosotros vemos que Pablo habla a los tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses 2, él habla de que el espíritu del anticristo no se podía manifestar en el tiempo claramente porque había quien hasta el momento lo impedía. Y esto eran los apóstoles que quedaban aún predicando la palabra. Impedía que el espíritu de apostasía se manifestara libremente, porque la palabra lo impedía. Acá vemos en esta cronología que después que dice que el amor de muchos se enfriará, nos dice en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Nota que Jesús habla en contraste a los falsos profetas del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque es esta palabra que él le viene diciendo en el capítulo 10 que sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes, porque iban en medio de lobos. Porque a veces vamos a la iglesia y pensamos que todos son creyentes. Resulta que no es así. Hay congregaciones donde uno entra y lo que menos hay son creyentes, porque en realidad no conocen ni lo que Dios dice, porque no les interesa, sencillamente. Porque el cristiano que nace de nuevo es un cristiano que lee la palabra, es un cristiano que ora, es un cristiano que busca al Señor, es un cristiano que se congrega, es un cristiano que su deleite está en Cristo Jesús, en servirle, en amarle, en vivir para Él. Ese es un creyente genuino y ese creyente no se produce de la nada, ese creyente se produce con el verdadero evangelio, con la palabra. La palabra es la que nos hace nacer, porque dice Pedro que nosotros somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero ¿cuál palabra de Dios? En el tiempo de acá vemos estos profetas que son un contraste importante para nosotros hoy. Aquellos que les gusta profetizar, hablar de lo bueno, te irá bueno. Ven a buscar a Dios, que Dios te va a bendecir al triple. Haz esto, que Dios te va a bendecir más de lo que tú esperas. Y todo es lo que la gente espera escuchar, lo que la gente quiere escuchar. Pero Jesús no quiere que se predique lo que la gente quiere escuchar. Jesús quiere que se predique lo que Él quiere decir. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y volveos a mí, yo me volveré a ustedes. Sencillo. Estemos a cuenta, dice el Señor. Venid, vengan a mí y estemos a cuenta. Pero esa cuenta va a venir en la palabra, en el verbo de vida, la palabra. Esa palabra que en nuestra boca lucha, batalla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, que vive y permanece. Si nosotros vemos en 2 de Timoteo 4, en 2 de Timoteo 4, Dios es bueno y es maravilloso. 2 de Timoteo 4. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nota eso. Predica, Timoteo, predica,
porque vendrá un tiempo cuando tendrán ganas, querrán escuchar de Dios, pero no soportarán la sana doctrina. No la soportarán. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es una palabra que viene de Dios para sanar, para limpiar, para quebrar la arrogancia del ser humano, para bajarlo y humillarlo delante de su presencia. Esa es la palabra. Yo te voy a dar 3 indicios bíblicos de lo que la Biblia nos dice, cómo es la palabra del Señor. Vamos a llevarlo en orden en sus libros. Vamos a ir a Jeremías 23. Jeremías 23. Dios es bueno y es maravilloso. Mira esto. Lo que dice la Biblia. ¿De qué es la palabra del Señor? Vamos a ir al versículo 28. Jeremías 23, 28. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Allí vemos que el Señor dice por medio de Jeremías, el profeta que tuviera un sueño, cuente su sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, que la diga. ¿Qué tiene que ver mi palabra, el trigo, con la paja? Y nos da un indicio de cómo es su palabra. Nos dice que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Si nosotros nos vamos al libro de Coelé, el predicador, el libro de Eclesiastés, disculpen que debí haberle dicho primero Eclesiastés, pero bueno, Eclesiastés 12. Mira esto, en el versículo 11, mira otro, para que veamos cómo la Escritura nos especifica de cómo es la palabra del Señor. Ahí vemos, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Veamos allá, ya nos dice que es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Ese martillo que quebranta la piedra ilustraba en la época ese martillo que utilizaban para forjar, para ellos darle forma a las edificaciones, y las llevaban a la forma para poder hacer la edificación. Vemos allí que ahora el predicador nos dice que son como aguijones y como clavos hincados. Las palabras de las congregaciones, las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. La palabra del Señor. Amén. Y si vamos al libro de Hebreos 4, Hebreos 4 en su versículo 12. Hebreos 4, 12. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Acá vemos cómo nos dice la Biblia con 3 testigos de cómo es la palabra del Señor. ¿Por qué es importante entender esto? Porque así veríamos claro por qué mataron a Jesús, por qué mataron a Esteban, por qué matan a Pablo, a Pedro y a cada uno de los testigos que Dios ha levantado desde antes por sus profetas, que todos murieron a manos de aquellos a quienes Dios le enviaba la palabra. Así pudiésemos entender claramente por qué Jesús les dice: los envío en medio de lobos. A muchos de ustedes matarán, a otros los azotarán, a otros los golpearán, los insultarán por causa de mí, por causa de la palabra. Vemos en este tiempo estos profetas falsos, como se ven hoy día, muchos falsos profetas, hablando de un Dios que no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que se nos ha mostrado a nosotros en Jesucristo, aquel Dios que vino a rescatar al mundo con su palabra.
con la palabra que salva. ¿Por qué el amor se ha enfriado y por qué la maldad se ha multiplicado? Porque no hay palabra del Señor. Porque a veces hay personas que son falsos hermanos, falsos discípulos, porque la palabra del Dios vivo no está en ellos como debería estar. Cuando la palabra del Dios vivo está en nosotros como ha de estar, somos verdaderos creyentes. Cuando nosotros vemos en el libro de Oseas 5, Oseas 5, en el versículo Oseas 6, en el versículo 6. ¿Estamos allí? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Por qué alguien no se preocuparía por conocer lo que Dios dice? Porque no sabe que la voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él. Porque alguien no se preocuparía por saber a ciencia cierta si lo que está haciendo es lo que Dios quiere. Aquí vamos enviando a su ejército a hacer algo y no quería ni consultar a los profetas. Y cuando va a consultar a los profetas, quiere consultar a profetas que le digan lo que a él más le conviene. Pero había un hombre de Dios como Josafat, que era el rey de Judá. Y Josafat le dice, no, Señor, no hay acá un hombre, un profeta de Dios que nos pueda declarar lo que Dios quiere. Acá vemos que Oseas dice que misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que cualquier regalo que me quieran ofrecer, dice el Señor. Y en este mismo libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí vemos que Dios dice, mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. Por eso vemos por allí muchos que dicen ser y no son, pero no entienden que los que en realidad son creyentes los miran porque ellos conocen a Dios. ¿Por qué uno habla de Dios? Porque uno conoce a Dios. Porque uno entiende que sin Dios a uno no le va a ir bien, porque uno conoce a Dios, lo que Dios dice. Y eso es lo que guarda a uno de ser destruido. ¿Por qué las personas perecen y por qué caen en sus propias situaciones? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. Aquí dice Oseas, por cuanto desechaste, muchas veces desechamos el conocimiento de Dios, porque Dios nos los trae, nos los pone en la boca para que lo comamos, nos los pone en el oído para que lo recibamos, pero somos renuentes al Señor para recibir su conocimiento. Y al ser renuentes, nos vamos por un camino que parece de vida, pero su final es de muerte. Es tremendo porque todos estos hombres de Dios, al ser llamados por Dios, entendieron que la finalidad de su trabajo, que el propósito de Dios para con ellos era que su palabra fuese a las personas y que las personas le conocieran. Nota que al final dice Jesús que vendrán muchos falsos profetas, pero después este evangelio del reino será predicado para testimonio a Titirimundi, para que escuchen lo que Dios dice y después vendrá el fin. Porque Dios no hará un juicio sin causa. Dios no hará un juicio si no hay argumentos. Dios le dará al mundo su argumento y le dirá al mundo, por esto te juzgo. Porque tenemos un Dios que es justo. Alaba